Ecuador votará en unas elecciones presidenciales atípicas que se adelantaron luego de que el presidente Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada, con la que cerró el legislativo y acabó con su propio mandato. Así, los siguientes 8 candidatos son los que aparecerán en el tarjetón este domingo 20 de agosto y que estarán en este orden. El primero es el indigenista Yacu Pérez, seguido por Daniel Noboa, un empresario del sector bananero. Luisa González es la candidata del movimiento Revolución Ciudadana, que lleva las banderas del expresidente Rafael Correa. Y Jan Topic es un poco el outsider de esta elección, con un énfasis en el militarismo. Otto Sonnenholzner fue vicepresidente entre 2018 y 2020 en tiempos de Lenín Moreno, y Bolívar Armijos militó antes en el partido de Correa. A pesar de que a Fernando Villavicencio lo mataron el 9 de agosto, su rostro aparecerá en la papeleta, aunque el candidato que lo reemplaza es Cristian Zurita. Y por último está Javier Herbas, quien fue candidato en 2021. Uno de ellos estará en el poder menos de año y medio, y quien gane enfrentará un repunte de violencia sin igual en Ecuador a causa del narcotráfico. El país se convirtió en un puerto de salida para la cocaína colombiana y peruana. Luego de la pandemia, la producción se disparó y con ello la inseguridad en Ecuador. La Policía Nacional Ecuatoriana publicó un informe sobre este contexto y afirmó que en 2019 mataron a cerca de 1.000 personas, es decir, a 6,9 por cada 100.000 habitantes. A 2021 la cifra casi que se duplicó y en 2022 se disparó a un número que no se había visto allí, con casi 5.000 homicidios y una tasa de 25,6. En el primer semestre de 2023, la policía registró más de 3.500 asesinatos y esta violencia también llegó a los políticos. Asesinaron al alcalde de Manta, Agustín Intriago, y al candidato a diputado Rinder Sánchez. Y en una misma semana mataron al presidenciable Fernando Villavicencio y secuestraron a la hija del exalcalde de Quito, Jorge Yunda. Con este panorama, ¿qué deberá hacer entonces quien llegue a dirigir el país? ¿Y tendrá tiempo suficiente en la presidencia de transición? Para discutirlo nos acompaña desde Imbabura, Ecuador, Pamela Aguirre Zambonino, quien fue asambleísta por el Partido Correísta Revolución Ciudadana e integrante de la Comisión de Trabajadores. Su escaño lo ocupó hasta la muerte cruzada. Y en Quito está Francisco Vergara, candidato a la Asamblea Nacional por la Alianza Claro que se puede, que apoya a Yacu Pérez. Vergara además es abogado, doctor en jurisprudencia y presidente de la Cámara Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. A ellos dos les agradezco por estar aquí con nosotros en el debate y para nuestra audiencia una claridad. Invitamos a los principales candidatos presidenciales y a sus binomios de campaña a este debate, pero todos rechazaron nuestra invitación. Y ustedes, nuestra audiencia, ¿con qué político de Ecuador sienten mayor afinidad? Leemos sus respuestas en las redes sociales. Estamos como @France24-ES. Y pueden comentar con el hashtag ElDebateF24. Si se pierden este o cualquier otro capítulo, pueden repetirlos a través de nuestro canal de YouTube y escuchar nuestros podcasts del debate en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Quiero comenzar con usted, Pamela Aguirre, de nuevo darle la bienvenida aquí al debate. Veíamos rápidamente un recuento de la violencia que ha marcado estos comicios en el último mes. Con el asesinato del alcalde de Manta, también se decretó el estado de emergencia en las provincias Los Ríos y Manabí precisamente por ese asesinato, y luego estado de excepción en todas las cárceles por un motín que dejó 31 muertos y luego una huelga de hambre en 13 prisiones que dejó a más de 100 guardias retenidos, y luego vemos el estado de excepción en todo el país a causa del asesinato de Villavicencio. En este nivel de violencia, ¿son viables las elecciones presidenciales y legislativas? Muchísimas gracias por la entrevista. Son necesarias, son urgentes. Las elecciones presidenciales y legislativas ahora son la única salida que tiene el Ecuador para lograr tener paz. Es así que la muerte cruzada fue un pedido permanente de la bancada de la Revolución Ciudadana, ya que el país no puede continuar con la pesadilla de abandono del gobierno de Guillermo Lasso. Lo mejor que nos ha podido pasar es adelantar elecciones y que esa posibilidad permita que los ciudadanos escojan en las urnas a quién deberá conducir el país. Las elecciones no pueden aplazarse, tienen que ser inmediatas y más aún deben ser en primera vuelta. El país
no aguantaría ni siquiera 2 meses más del gobierno de Guillermo Lasso. Y es que, como usted dice, si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría necesaria, tendría que haber una segunda vuelta el 15 de octubre. Francisco Vergara, ahora voy con usted. Bienvenido al debate. ¿Son necesarias y la única salida a estas elecciones como lo plantea Pamela? María Clara, un saludo muy fraterno desde Quito y igualmente a Pamela Aguirre un abrazo fraterno y deseándoles éxito. Pero no puedo dejar de reconocer y solidarizarme especialmente en este momento con Jorge Yunda, que acaba de tener esa situación muy complicada. Y no se diga con los 4.000 fallecidos que hemos tenido este año. Realmente sentimos un nivel de indolencia por parte del gobierno de Guillermo Lasso que es despiadado. Solo pensar de que no haya podido ejecutar el presupuesto de algunas instituciones del Estado que son encargadas de la seguridad y que no se llegue ni siquiera a un 9% del presupuesto asignado, porque llega al 8.8%, eso nos genera una preocupación de indolencia, que tienen que salir los agentes del orden a las calles y a nuestros parques, a las ciudades, con solo armados de valor y un tolete. Eso no puede seguir. Necesitamos llegar a la Asamblea Nacional para aprobar el presupuesto para el año 2024 de manera urgente y verificar de que se encuentren con los recursos suficientes la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que son con quienes de manera conjunta vamos a intervenir. En primer lugar, en las cárceles para evitar la gobernanza criminal que se da desde las cárceles y en las ciudades para aumentar el patrullaje. Porque si no hacemos las dos acciones de manera inmediata y de una forma muy contundente, estaremos en problemas. En la alianza, claro que se puede, lista 2 de Yacu Pérez, él siendo abogado, penalista y especialista en criminología, entiende en todo su contexto lo que es el delito, el tipo penal, y ha podido él mismo dirigir la mesa técnica de seguridad, estableciendo que se necesita atacar a las consecuencias que son el narcotráfico, porque estamos conscientes de que sale más del 70% de la droga que se produce en Colombia a través de nuestras costas. Vamos a proveer a la Marina Nacional de más de 17 lanchas rápidas de la serie 41FT, que son las que permiten interceptar de manera rápida a las lanchas GOFAS que utiliza el narcotráfico y a los semisumergibles. Entonces tenemos todo un plan y no puede esperar un día más. En eso creo que tenemos una coincidencia absolutamente todos los partidos políticos y toda la ciudadanía. Francisco, ¿pero usted cree que año y medio es suficiente? No es suficiente para combatir toda la delincuencia, pero es inmediato hacerlo, porque no podríamos esperar un año y medio de que esta crisis de inseguridad se profundice. Asimismo, necesitamos controlar de manera contundente las fronteras. El momento que usted empieza a controlar las fronteras con aviones no tripulados, proveyéndoles a la FAE, que tienen capacidad de recorrer alrededor de 200 millas y tener control, tener un buen nivel de calidad de información, y a través del Consejo Nacional de Seguridad, de conformidad con lo que dispone el artículo 6 de la Ley de Seguridad Nacional, tomar las acciones que corresponden, es decir, combatir a la delincuencia. Pero no solo con balas y fusiles se combate a la inseguridad, también se le combate generando un espacio de productividad. Y ahí es donde entro y entramos del sector productivo, como usted bien lo ha dicho, María Clara. Soy presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa y tenemos todo un plan para el desarrollo en donde están las zonas más calientes de la delincuencia para llegar con medicinas, con salud, con educación, porque si no le hacemos un trabajo integral a la sociedad en su conjunto y no la recuperamos, es muy complicado. En un año no es que se termina de hacer, pero el día de mañana, en el mes de diciembre, 14 de diciembre, que se posesiona Yacu Pérez después de la segunda vuelta, que estamos al día 20 de agosto, estaremos ya en elecciones y la ciudadanía nos otorgará el voto. Bueno, usted ya está dando por sentado que Yacu Pérez va a ganar y que van a ir a segunda vuelta. Ambas cosas no han sucedido y son escenarios simplemente planteados por usted.
Los dos están apuntando a dos puntos centrales que se discutieron en el debate presidencial de Ecuador el pasado domingo 13 de agosto. Y es que, uno, están criticando al gobierno de Guillermo Lasso y lo están responsabilizando del repunte de la violencia. Y dos, están diferenciando entre los diferentes aspectos de la seguridad ciudadana, que no es solo combatir, por ejemplo, el secuestro y la extorsión, que son los crímenes que más están azotando a los ecuatorianos hoy por hoy, sino que implica también un concepto mucho más amplio de seguridad social. Al respecto, quiero ir con usted, Pamela, porque la candidata Luisa González fue ampliamente criticada porque cada una de sus respuestas en este debate presidencial se centraba en decir que iban a hacer lo que el gobierno de la Revolución Ciudadana ya había hecho en los 10 años del expresidente Rafael Correa. ¿Es suficiente esto para ejercer la presidencia de un país? Miren, queridos ciudadanos latinoamericanos, es fundamental recordar que Ecuador fue el segundo país más seguro de Latinoamérica. Este no es un relato, este es un dato técnico. Ecuador fue el segundo país más seguro de Latinoamérica porque existía una política pública para garantizar la seguridad ciudadana. Eso significaba, primero, que en Ecuador se logró crear el sistema integrado ECU 911, ejemplo a nivel mundial del trabajo en conjunto, con cámaras, con pantallas y con un sistema integral de seguridad ciudadana. Eso fue desmantelado cuando llegó el gobierno de Lenín Moreno y posteriormente el gobierno de Guillermo Lasso. Ecuador logró tener los más bajos índices de delincuencia porque se capacitó y fortaleció a la Policía Nacional. Antes un policía ganaba $300. Con la Revolución Ciudadana llegó a ganar $900. Pero no solo fue el tema económico, sino también se le dio dignidad. Antes los policías dormían por poco en unos lugares muy abandonados, terribles. Fue la Revolución Ciudadana que construyó las unidades de policía comunitaria, que son espacios donde los policías tenían acceso directo a el ECU 911, tenían teléfonos, tenían sus vehículos, sus motos, etcétera, para hacer patrullaje. También la Revolución Ciudadana entregó un parque automotor de primer nivel. Los autos de la policía que no habían sido renovados durante decenas de años, finalmente tenían un parque automotor nuevo. Eso significaba motos, significaba patrulleros y tenían circuitos de patrullaje permanente. Todo esto se coordinaba con el Ministerio Coordinador de Seguridad, donde existía el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que controlaba las cárceles, y existía también el Ministerio del Interior, que no estaba dedicado a la política como realizó el gobierno de Moreno Sonnenholzner, sino que estaba dedicado a dar seguridad ciudadana. Eso no lo podemos olvidar como ecuatorianos. Si alguna vez fuimos un país seguro, no es una coincidencia, es una consecuencia de acciones técnicas y reales de alguien que manejaba la seguridad ciudadana, como fue el expresidente Correa. ¿Y por qué Luisa ha hecho énfasis en que ya lo hicimos? Porque los datos están ahí. Y porque los que sí lo hicimos, porque quienes logramos la seguridad ciudadana, tenemos el conocimiento y la capacidad para volverlo a hacer. Los demás han prometido de todo, como cuando prometía Guillermo Lasso. Sin embargo, no tienen ninguna carta, ninguna validación con la experiencia de haberlo ya logrado. Nosotros lo logramos y eso nos hace diferentes a los demás candidatos. Por eso, nuestra línea siempre ha sido: vamos a devolver la seguridad a la ciudadanía, porque ya lo hicimos y lo podemos volver a hacer. ¿Por qué negar los grandes logros de la Revolución Ciudadana? Éramos un país seguro con la Revolución Ciudadana, y pensar en un futuro sin tomar en cuenta las acciones que se hicieron en el pasado es completamente errado. Y bajo esas acciones, Luisa ha dicho que primero va a dar un presupuesto de 500 millones en seguridad de manera urgente, que va a controlar las fronteras, puertos y aeropuertos, que adicionalmente va a entregar a los policías el parque automotor que se merecen, motos, vehículos, que además devolverá los radares. En Ecuador existía un radar en la frontera norte con Colombia que evitaba el paso de avionetas de bajo vuelo, que lo desmantelaron, volverá ese radar a estar ahí, y así una serie de acciones que las tuvimos y que fueron
efectivas y que por qué no volverlas a hacer, por qué no tomar esas acciones como por ejemplo el control de las cárceles. Dejamos escáneres en las cárceles que no permitían que ni siquiera entre una aguja, peor aún lo que tienen ahora, metralletas, fusiles, etcétera. Eso es lo que hemos tratado de decirle a la ciudadanía. Ya lo hicimos y lo podemos volver a hacer. Y sobre los escáneres voy a volver después, pero antes una claridad. En el día del debate presidencial, los medios ecuatorianos GK y Ecuador Chequea hicieron un fact-checking de varias de las afirmaciones de los candidatos, una de ellas de Luisa González, quien al igual que usted, Pamela Aguirre, dijo que Ecuador fue el segundo país más seguro de América Latina durante la década de Correa. Esto aplicó en 2011, según las cifras del Ministerio de Gobierno. Luego, en 2013, pasó a ser el tercero más seguro, según Gallup, y en 2014 pasó a ser el cuarto más seguro, según Gallup. Quiero ir ahora con usted, Francisco, porque Pamela dice básicamente que la seguridad se puede retomar repitiendo un poco el modelo de Correa y que ellos ya tienen la validación y la carta de presentación. ¿Usted está de acuerdo con esto? La delincuencia, especialmente la del narcotráfico, que es la que más alimenta de recursos a todo el resto de delitos, tiene que ser, es un tema que no solo corresponde al Ecuador, es un tema internacional que tiene que ser tratado internacionalmente y tratado de una manera organizada. Por eso, Yacu Pérez y la Alianza Claro que se puede ha invitado a todas las fuerzas políticas, a todas las organizaciones sociales a unirse, a establecer un acuerdo nacional para atacar la inseguridad, porque de maneras separadas, de maneras independientes, nadie lo va a lograr hacer. Eso se demuestra los brazos abiertos que tiene Yacu Pérez para todas las fuerzas políticas después del 14 de diciembre que estará posesionado. En la Asamblea Nacional les invitamos a tener un acuerdo de mínimos respecto de las Fuerzas Armadas, del combate a la inseguridad, de un acuerdo de mínimos de generación de empleo y producción y un acuerdo de mínimos, por supuesto, para estar juntos frente a la inseguridad. Las Fuerzas Armadas, sin un estado de excepción, no pueden participar de forma permanente en la seguridad en las calles y en los parques y en las ciudades y en los sectores rurales del Ecuador. Tiene que dictarse un acuerdo, un decreto de emergencia, y este decreto de emergencia tiene un tiempo perentorio de máximo 60 días, de como dice la Constitución, y puede ser renovado hasta 30 días. Eso no le da una participación coordinada y de largo aliento a las Fuerzas Armadas. Nuestra primera propuesta es reformar la Constitución en el sentido de que las Fuerzas Armadas puedan ser de apoyo permanente en la seguridad a la Policía Nacional. Y usted me va a decir, ¿y en un corto plazo de 1 año, 6 meses lo pueden hacer? Por supuesto. Hay 3 formas de reformar la Constitución: a través de una asamblea constituyente, pero es un trámite mucho más largo, en donde usted tiene que aprobar por referéndum la convocatoria a asambleístas constituyentes, tiene que darse la asamblea constituyente y luego aprobar por referéndum asimismo los textos. Dicho esto, sería demagógico decir que vamos a reformar la Constitución por una asamblea constituyente. Francisco, lo interrumpo solo un segundo. Le pido que Dígame. sea más breve en su respuesta, por favor, para darle tiempo también de respuesta a Pamela. Con toda claridad, María Clara, vamos a reformar la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar de manera permanente a la Policía Nacional a través de una reforma dentro de la misma Asamblea. Lo único limitante que se tiene es que entre el primer debate y el segundo debate tiene que transcurrir 1 año. Se presentará la reforma para primer debate en el mes de enero del 2024. En el mes de enero del 2025 tengo la certeza que estaremos aprobando el texto reformado de la Constitución, porque no va a haber partido político que no quiera unirse a combatir la corrupción, a combatir la inseguridad. Pamela, ¿y usted qué opina de esta reforma constitucional? Esta reforma constitucional fue aprobada en el 2015. Yo fui asesora de la Comisión de las Enmiendas Constitucionales, donde aprobamos esta enmienda, donde las Fuerzas Armadas son complementarias a la Policía Nacional. ¿Qué pasó después?
que todos los partidos políticos, incluido el señor Yacu Pérez, salieron a protestar en contra de esta enmienda constitucional y luego la Corte Constitucional del gobierno de Lenín Moreno derogó esta enmienda constitucional. Y ahora estamos como estamos. No podemos negar que las acciones de aquellos partidos políticos que se opusieron a la enmienda y la derogaron han llevado al país al escenario actual. Pero también hay una dosis de desconocimiento, estimado Francisco. La enmienda constitucional ya se encuentra dentro de la Asamblea, se encuentra ya aprobado, más bien, se encuentra el primer debate que ya se dio dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, porque el primer debate no se aprueba con votación, se dio en el Pleno de la Asamblea Nacional y estamos esperando el segundo debate. Y sí, sería una locura que no están de acuerdo con que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional, pero en el 2015 pasó, estuvieron en contra y ahí están las tomas, las imágenes de cómo se opusieron a esta enmienda constitucional. Sin duda vamos a aprobar 2 enmiendas constitucionales que tenemos pendientes. La primera, que el dólar sea la moneda oficial del Ecuador, presentada la enmienda por la bancada de la Revolución Ciudadana, y la segunda, que es la enmienda sobre la seguridad, donde las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional. Para eso, solo necesitamos llegar al segundo debate y tener los más de 90 votos, 92 votos exactamente, y aprobarlo en la Asamblea Nacional. Por fin se dieron cuenta que lo que se había hecho era completamente necesario y necesitábamos de las Fuerzas Armadas para apoyar la seguridad ciudadana. Pero ¿qué también vamos a hacer? Vamos a fiscalizar el presupuesto invertido en seguridad. Es terrible los datos que vemos en la actualidad. Primero, en el gobierno de Moreno, Sonny Hosner, se rebajó el presupuesto de seguridad en $3.000 millones. Y eso ha continuado con el gobierno de Guillermo Lasso, tal que a la fecha tan solo se utilizó el 8% en seguridad, Sí. viviendo la peor crisis de inseguridad de la historia. ¿Cómo es posible que teniendo tales niveles de inseguridad ni siquiera se hayan podido comprar chalecos antibalas para la Policía Nacional? Les mandamos a nuestros policías a pelear contra el narcotráfico sin chalecos, sin motos, sin armas, sin municiones, sin ni siquiera pilas para la radio. Y esa es la realidad, porque no se ejecuta el presupuesto. El gobierno tiene que ejecutarlo y por eso es tan importante la presencia de Luisa González, porque ella sabe cómo hacer que la ejecución presupuestaria llegue al 90 y al 100%. Es decir, dotar de todo lo que se necesita la fuerza pública para poder combatir la delincuencia. Francisco, ¿qué le responde a Pamela, pero con una adición, y es ella señala un poco que los gobiernos posteriores de Lenín Moreno y Guillermo Lasso destruyeron lo que había construido el correísmo? ¿Qué responde usted al respecto? Solo le quería aclarar con todo cariño a Pamela, yo fui el secretario general de la Constituyente. Usted puede ver en la Constitución mi firma como secretario, y estuve en los debates de cuando se redactaban los artículos y las funciones. Estábamos en otro momento en el año 2007-2008, cuando la inseguridad en el Ecuador, por supuesto, era diferente. El tema de la producción que se tenía en Colombia y en Perú respecto de la droga no salía por el Ecuador en esos volúmenes. Las Fuerzas Armadas en el derecho constitucional tienen que ser para proteger las fronteras, no para intervenir en el Ecuador y dentro del territorio ecuatoriano. Pero la necesidad de intervenir se ha generado justamente por los altos niveles de violencia y por lo que está saliendo el 70% de la droga por las costas ecuatorianas y por los puertos ecuatorianos. Entonces es muy importante esa reforma en este momento, hacerlo a suma urgencia, y a nivel de acuerdos tenemos una capacidad inmensa de llegar a acuerdos con cualquier partido político, porque hemos demostrado que nuestra propia alianza es del partido Unión Popular con la lista 2, el Partido Socialista con la lista 17, en el 20 con Democracia Sí, estamos con Pachacute, con Parte Pachacute, con Izquierda Democrática, y por eso es que estamos ya en la segunda vuelta, listos para aceptar el reto de que sí se puede transformar. Entonces, que de nuevo, Francisco, no estamos aún en la segunda vuelta. Debo desmentirlo ahí, no estamos todavía en la segunda vuelta. La próxima semana, el día domingo, son las elecciones, estamos hablando del 20 de agosto, y los números realmente y la ciudadanía nos está respaldando.
Bueno, y también a propósito de rectificaciones, Pamela dio otro dato que también había dado la candidata Luisa González en el debate al decir que en el gobierno de Lenín Moreno se retiraron 3.000 millones de dólares a la seguridad del Estado y de nuevo Ecuador Chequea y la revista GK rectificaron esto y dijeron que el dato era falso, ya que en ese gobierno se aumentó en defensa nacional 92 millones de dólares en el presupuesto general del Estado. Pero Pamela, más allá de eso, quiero ir con un hecho y es que el ministro del Interior, Juan Zapata, en enero de este año presentó un informe a la Fiscalía donde denuncia la narcopolítica. Ya no solo vemos la afectación de los grupos armados ilegales, sino cómo están cooptando tanto a los políticos como también a miembros de la fuerza pública. ¿Qué hacen al respecto? Bueno, nosotros siempre hemos pensado en la necesidad de tener una Secretaría Nacional de Inteligencia muy sólida, aquella que fue desmantelada también en los gobiernos de Moreno y de Lasso. Yo no puedo negar lo que hicieron estos gobiernos respecto al tema presupuestario y también a los temas institucionalidades. Destruyeron la institucionalidad del país. Ya lo dijo el embajador de Estados Unidos que existían narcogenerales. Pero ¿quién tiene que investigar aquello? La fiscal general del Estado, Luisa González, le exigió como una ciudadana a la fiscal general del Estado que por qué no ha iniciado la investigación inmediata a quiénes serían los narcogenerales que se encuentran infiltrados dentro de la Policía Nacional. Ese es un deber de la Fiscalía. La Fiscalía tiene la obligación de investigar este tipo de denuncias. Lamentablemente, nosotros creemos, luego de tantos casos en los cuales la policía se ha visto implicada, que la gran cantidad de los policías ecuatorianos son gente honesta, gente valiente, pero que también existen los denominados narcogenerales, de los cuales nadie habla. En espacios internacionales, en medios colombianos, en medios de otros países, el embajador de Estados Unidos ha dicho que existen, pero ¿quién los investiga? Hasta ahora no han sido investigados. Exigimos que la Fiscalía General del Estado cumpla con su trabajo y qué tenemos que hacer como movimiento de la Revolución Ciudadana, continuar en la Asamblea Nacional fiscalizando las acciones de la actual fiscal general del Estado, que no ha cumplido con las investigaciones pertinentes, y seguir impulsando junto a la ciudadanía normativa que garantice mayor transparencia en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas. Francisco, ¿qué hacer frente a lo que el mismo ministro del Interior ha denominado como narcopolítica? La independencia de las funciones es trascendental, María Clara, porque hay que permitirles y darles la fortaleza a que no tengan y que ningún gobierno pueda meterle la mano en la justicia. Es muy importante darles y fortalecerles a las instituciones del Estado. Me parece impensable que el presidente del Consejo de la Judicatura tenga que demandarle al presidente de la República para tener recursos para comprar papel para los juicios. Entonces, si usted permite que ni siquiera puedan tramitar los juicios o no les da los medios para que puedan, se ocultan los jueces inmorales dentro de esa maraña, de esa nube de corrupción, y usted no los puede separar. Es muy importante apoyar y fortalecerles a la institucionalidad y generar un observatorio de eficiencia de los jueces que nos permita realmente identificar y sacar a esos malos elementos a través de los trámites que les corresponde del Consejo de la Judicatura. Pero es asimismo muy importante pensar de que tampoco podemos tener jueces kamikazes que tienen que coger y resolver sobre un ciudadano que tiene la capacidad de amenazarle, que tiene la capacidad de tener acciones coercitivas. Y por eso sí se debe revisar el Código Orgánico Integral Penal, en donde nos permita hacer desde la primera instancia, para cuando haya que tratar temas delicados como los de la delincuencia organizada, ya se trabaje con tribunales y que el voto de esos tribunales sea secreto, para que puedan tener las garantías suficientes y de que puedan resolver lo que les corresponde. Pamela, y muy brevemente le traslado a usted la pregunta que Francisco ya se adelantó en responder. ¿Cómo proteger a esos jueces? Justamente necesitamos volver a tener una institucionalidad muy fuerte. El Consejo de la Judicatura se ha visto muchas veces por el presidente de la República
por el actual presidente Guillermo Lasso, por el expresidente Moreno, amenazado, donde ni siquiera se le dan los recursos, pero también se amenaza a los jueces para que realicen acciones políticas, cuando los jueces tienen que ser personas técnicas que sentencien los temas de los delitos, que no persigan a personas, que no persigan a políticos, y se desvirtuó tanto el trabajo de los jueces dentro de la República del Ecuador que ahora vemos una justicia completamente secuestrada. Nosotros realizamos un juicio político al Consejo de la Judicatura y lastimosamente varios de los partidos que ha mencionado Francisco protegieron al Consejo de la Judicatura. No pudimos lograr la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura, donde existían audios que pedían a los jueces que muevan las causas según sus conveniencias. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que el Consejo de la Judicatura sea un consejo como el que requiere la ciudadanía si no se permitió el juicio político? Y respecto a los jueces, muchos de ellos son amenazados por el propio Consejo de la Judicatura, otros lastimosamente son amenazados por las propias bandas delincuenciales y no tienen ningún tipo de apoyo de la Policía Nacional. Y necesitamos un resguardo policial permanente, al menos a los jueces que tengan un grupo de causas complicadísimas de resolver, donde pongan en riesgo su vida. Además, quiero hacer el énfasis de la importancia de los tribunales, donde se desconozca quiénes serán las personas, los jueces que fallarán sobre distintos casos, porque es fundamental proteger la identidad de estos jueces cuando sean casos de crimen organizado y que tengan en riesgo su propia vida. Ambos han resaltado la importancia de la cohesión y de trabajar conjuntamente, no solo en medio de las instituciones, sino también con otros partidos políticos. Pero ya para concluir nuestro debate, Francisco, ¿cómo lograr esto cuando la intención de voto está sumamente dispersa? Luisa González, que en todas las encuestas aparece como punteando con alrededor del 30% de la intención de voto, no logra acumular lo suficiente y los otros están muy detrás con el 12, 10, 8%, dependiendo de cuál sea la encuesta. Y además, los ecuatorianos tienen una favorabilidad absolutamente caída frente al presidente Guillermo Lasso y frente al Congreso que cerró este año. En medio de esta división y polarización, ¿cómo unir al país, Francisco? No hay otra forma de establecer, como bien hemos coincidido en este momento con Pamela, respecto a las circunstancias que está pasando la justicia y los jueces. De esa misma forma tenemos que tener propuestas que tengan popularidad para cubrir la necesidad de la ciudadanía. Eso nos tiene que unir porque ya no estamos en un momento que podamos tener rencillas y que podamos solo trabajar para la fiscalización. No he dicho que no se va a fiscalizar. Tenemos que justamente fiscalizar cómo se ha ejecutado la mala ejecución de los presupuestos por parte del gobierno de Guillermo Lasso. Pero ese no es nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo principal es combatir la inseguridad en la ciudadanía. En el sector productivo ya no se tolera más, mi estimada María Clara. Cada vez que tú mandas un camión con algo, tienes la duda si va a llegar el producto y peor aún si te va a regresar lo que has cobrado y el esfuerzo que has tenido. Lo único que pide el sector empresarial es paz, no es violencia, es evitar la inseguridad, evitar y tener certeza en el futuro. Sí, lo voy a interrumpir aquí porque se nos acaba el tiempo y quiero darle el mismo tiempo a Pamela. Pamela, ¿cómo unir a Ecuador? Creo que los demás partidos políticos tienen que tener la claridad que Luisa González está primera en las encuestas, hacer un gran pacto de unidad para no tener ni un solo día más a Guillermo Lasso gobernando este país, permitir a Luisa tener un gobierno de transición, que sea la próxima presidenta del Ecuador, y luego de tener este gobierno de transición, poder que los demás partidos políticos con sus candidatos, con sus propuestas, vamos a las urnas y se pueda decidir. Sin embargo, yo quiero aclarar algo muy importante. Si es que vamos a una segunda vuelta, como quieren la mayoría de candidatos, vamos a tener que aguantar 2 meses más del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cuántos muertos vamos a tener? ¿Cuántos ciudadanos extorsionados vamos a tener? ¿Cuánto daño a la sociedad vamos a seguir viviendo? Necesitamos ganar en una sola vuelta y la mejor forma de demostrar esa unidad
es permitiendo que Luisa González gane en una sola vuelta, sea la próxima presidenta del Ecuador en este gobierno de transición y sin duda logremos encaminar el país hacia la paz, hacia el trabajo y hacia el bienestar que tanto necesita Ecuador. No hay forma de que alcancen el porcentaje que tiene Luisa. Luisa está encabezando las encuestas. Pero sí, la debo interrumpir aquí, lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero les quiero agradecer, por supuesto, a Pamela Aguirre y a Francisco Vergara por acompañarnos en el debate y también agradecerle al equipo técnico y a los productores de este programa, Giovanni Agudelo y Tania Herrera, quien estuvo a cargo de los invitados. Sigan con nosotros en France 24.